Vámonos a una hoja en Excel. ¿Y qué ley es la que estamos aplicando? ¿Ley de qué? De Boyle. Eso es lo que decía el problema. Ley de Boyle. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? La presión 1. Denme los datos. Presión 1, ¿a qué es igual? Presión 1, ¿a qué es igual? Nayeli, yo le pregunté a usted la presión 1 hace unos instantes. ¿Cuánto era? 0.90 atmósfera, es lo que nos había dado Howard. Atmósfera, muy bien. Presión 2. ¿Cómo dice Nayeli? Deme la presión 2, Nayeli. Correcto, los cajeros. Volumen 1, Allison, volumen 1, 80 centímetros cúbicos. Volumen 2, Allison, volumen 2. Allison, volumen 2. Pero Allison, ¿cuánto le da el volumen 2? 65.8. Excelente. Centímetros cúbicos. Muy bien. Ahora aquí diseñen una tabla a la par y observen. ¿Cuál es el volumen que nos pidieron? ¿Qué volumen es el que nos piden? Volumen 2. Entonces vamos a hacer lo siguiente. La ley de Boyle dice que la presión 1 por el volumen 1 debe de ser igual a ¿qué? ¿A qué debe ser igual? Fabio, ¿a qué es igual? Presión 2 por volumen 2. ¿Cuál es la variable que deseamos calcular? ¿Qué vamos a calcular? El volumen ¿qué? Nelson, ¿qué volumen vamos a calcular? El volumen. Excelente, Nelson, muy bien. Gracias. Entonces, aquí vamos a hacer una gráfica. La presión va a ser la variable independiente y el volumen la variable dependiente. Céntrenlo y hagan el cuadrito, por favor. ¿Lo tenemos? Muy bien. Los valores de presión. Aquí vamos a escribir el valor menor o el primer valor que nos dieron. ¿Cuál es el primer valor que nos dieron? 0.90. Y tenemos que llegar hasta qué valor. ¿Cuál es el valor superior? Luis, ¿cuál es el valor superior? Luis, ¿cuál es el valor superior de la presión 2? ¿Ah? Luis, ¿cuál es el valor superior? Excelente, Luis. Vamos a llegar a 1.2. Vamos, ¿de cuánto en cuánto, Alison, podemos ir? Para ir viendo los cambios. 0.01 en 0.01. Desplácenlo y llevémoslo a 1.2. Ahí lo tenemos, ¿ves? Ahí lo tenemos. Ahí tenemos los valores de la presión. Benji, ¿cuál es el primer valor del volumen? ¿Cuánto es el primer volumen? 80, muy bien. ¿Y a qué volumen deberíamos de llegar? ¿Cuál sería el último? ¿A cuál volumen tenemos que llegar, Benji? Tiene que descender a cuánto? A 65.8. 65.8, muy bien. Muy bien. Entonces, aquí la ecuación la vamos a ubicar así. El volumen 2
¿verdad? Vamos a calcular el volumen 2. ¿Quién va cambiando? La presión. Entonces, despejemos. Volumen 2 va a ser igual a ¿qué? La presión 2 está multiplicando, va a pasar a ¿qué? A dividir. Presión volumen 1 entre volumen 2. Pero este volumen 2, perdón, presión 2, ¿verdad? Presión 2. ¿Está bien ahí? Estoy haciendo un despeje. Gilmar, ¿está bien el despeje? Sí. Muy bien. Entonces, esta es mi ecuación del volumen, el volumen 2. Quiere decir que el volumen 2 va a ser igual, ¿cuánto es la presión 1? 0.90, que es el que tenemos aquí, por el volumen 1. ¿Cuánto es el volumen 1? 80. Entre la presión 2. ¿Quién me va a ir cambiando? ¿Cuánto es la presión 2? Pero les hago una pregunta. ¿Quién me va cambiando? Me va cambiando la presión. ¿Cuál va a ser la constante que yo voy a encontrar ahí? Hagamos la fórmula. ¿Igual a qué? ¿Qué voy a escribir primero? Deiri, presión 1, punto 90 por volumen 1, ¿cuánto es? 80. ¿Entre quién? Presión 2. ¿Cuánto me da? 79. Pongámosle un decimal. Dos decimales ahí para que vayamos viendo el cambio. ¿Cómo voy a calcular este volumen? ¿Puedo trasladar la celda hacia abajo, Fabio? ¿Estaré en lo correcto? Si le doy F2, me calcula la siguiente línea. ¿Está correcto eso, Howard? Bien, entonces, ¿lo puedo bajar y desplazar con toda confianza? ¿Está correcto? ¿Está correcto, sí o no? Sí. No está correcto. Porque dijimos de que él tiene que disminuir a 65. Va disminuyendo. Pero como lo hace con el mismo valor de la presión. Correcto. Entonces, calculemos este. Este nos dio 78.26. Veamos si es cierto. Igual, la presión que 1 por volumen 1 entre presión 2. ¿Está correcto? Veamos el 77.44. Presión 1 por volumen entre punto 93. ¿Está correcto? Eso no daba 77.42. ¿Ah? Gilmar, ¿está correcto? Sí, está correcto, pero no sé si era el mismo valor. Ok, probemos este que nos da 73.47 para ver si lo tenemos correcto. Igual, presión 1 por volumen 1 entre la presión 2. Recuerden que vamos de intervalo a intervalo. Nos da en la fórmula. Probemos a hacer la gráfica. Le doy insertar. ¿A dónde me voy, Benji? ¿A dónde me voy, Benji? Gráficos recomendados. Tenemos aquí. Tendríamos esa línea, mire. Ahí aparece un dato fuera. ¿Sí o no? En esta parte de aquí le doy clic, dar formato al eje. ¿Cuánto sería el valor mínimo? ¿Cuál es el valor mínimo? 0.9 para que estire la fórmula, miren. ¿Y cuánto es el valor máximo? 1.2.
Sí. Veamos. Ajá. Luego, si hacemos uso de la ley de Boyle, presión por volumen igual a una constante, ¿a qué me quedaría igual? Luis, ¿a qué sería igual el volumen? Luis, ¿a qué sería igual el volumen? Luis, ¿a qué va a ser igual el volumen? A la constante sobre ¿cuánto? Sobre la presión. ¿Cuánto nos dio la constante? 72. Muy bien, Benji. ¿Entre cuánto? Entre la presión. Sustituyamos aquí. Y ahí va a ser más fácil, Fabio. Mire. ¿Igual a qué? ¿Cuál es la ecuación? ¿Cuál es la ecuación, Alison? 72. ¿Entre cuánto? Entre la presión. Que tenemos ahí, nos dio 80, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí si al jalar toda la ecuación me cierra en... Me da los mismos valores, ¿verdad? Dan los mismos valores. 79 y veamos este último. ¿A qué va a ser igual? A 72 entre 1.2. Dividan si 72 entre 1.2 da 60. 60. Perfecto. Escribimos al eje que va vertical y, ¿verdad? Sería aquí, sería al revés, volumen versus ¿qué? Presión. ¿Por qué? Porque siempre nosotros vamos a escribir, Benji, ¿qué vamos a escribir siempre nosotros? El eje vertical versus el eje horizontal. ¿De acuerdo? El eje vertical versus el eje horizontal. ¿A quién tenemos en la vertical ahí? ¿Al volumen o a la presión? Al volumen. Denle en clic sobre la línea de tendencia y agregar, podemos agregarle los datos si queremos o nos vamos aquí al signo más, título de los ejes. Le podemos agregar título a los ejes, ¿ves? Que sería aquí. ¿Quién sería aquí? ¿Quién tendríamos en X? La presión. ¿Y a quién tenemos en Y? ¿A quién tenemos en Y? Volumen. Gracias. Muy bien. ¿Me dan permiso de que me llaman de la casa? Permiso. Tómese su tiempo. Aló. No sé dónde era. Nicky Home. Ya. No sé exactamente, pero me recuerdo. Él necesita de atención. Él necesita de atención. Bueno, no,
Bien. Bien, entonces estamos claros, ¿verdad? Con la recta y todo lo demás. Vamos con el siguiente problema. ¿Están todos los problemas resueltos? No había error entonces. No, estaba correcto. Donde está el mal cálculo es en el ejercicio de dictado, ¿verdad? Pero yo no sé cómo les daba a ustedes lo mismo. Ustedes me dictaron este ejercicio que les daba 65.8. A ver, esto nos daba 0.9, ¿dale? 0.9 por 80 entre 1.2. ¿Cuánto da? Me dijeron todo, sí, da 65.8. No hicieron el cálculo. ¿Ah? Pero ustedes me dictaron este mismo. Y fue Benji, profesor. Ajá. Benji, no hiciste la multiplicación. A ver. Cierto, a 65. Pero ¿por qué aquí, verdad? Profesor, me están haciendo mal. Eso era bien. A ver, están haciendo mal el cálculo. Sería 150 entre 700. Da 60. Por 80. Pero es punto 90, ¿cuánto? Dame los decimales, Benji. Después del punto 9. A ver, es que si ustedes cambian los decimales ya no nos da. A ver, 750 entre 760 con dos decimales. Fabio, 65.7. ahí está la diferencia. 98. Ahí está la diferencia. ¿Se fija? 65.3. A mí me da 65. Pero es 0.98. A ver, pongan atención. Muchachos, pongan atención. En ingeniería, un decimal puede costar la vida de una persona. En ingeniería, un decimal es como que usted pueda eliminar a una persona. Es decir, 0.90 no es lo mismo decir 0.98. Está mal, entonces. No, no está mal. Está bien, profesor. Está bien. Entonces, vámonos al Excel. Me dieron 0.90. Cuando en realidad no es 0.90. ¿Cuánto es? 0.98. Por lo tanto, aquí este 72 no me va a dar 72. ¿Cuánto me tendría que dar? Muchachos, ¿cuánto me tiene que dar? De ese 72.98, sección 1, volumen 1, igual 0.92 por cuánto?
La respuesta es la por 80 nos da 68, 78. 78.4. Correcto. Vámonos aquí. Entonces sería igual. Aquí me quedaría, vamos del punto 98, así es, ¿verdad? Y vamos a ir punto 99 hasta 1.2. 1.2 es aquí. Borramos esto que tenemos aquí. Miren el ajuste. Correcto. ¿Quién le dio risa? Ok, vámonos. ¿Cuál es la fórmula aquí? ¿Cuál es la fórmula, Alison? 78.4 ¿entre cuánto, Néstor? 0.98. Me da 80, ¿verdad? Lo trasladamos y da 65.33, ¿de acuerdo? Ahora sí nos cuadra, ¿de acuerdo? Ahí están los ejes. Le damos formato al eje. En el formato del eje, el mínimo, ¿cuánto es? 0.98. Y abajo 1. ¿Cuánto? El otro 1.2. Correcto. Las marcas de graduación, si lo queremos a escala logarítmica, valores en orden inverso. Ok, ahí lo tenemos. Perfecto. Ahora, la ecuación que nos quedó a nosotros es esta, B igual a K, que nos daba 78.4. Aquí con el ajuste que le hicimos. 78.4. Bien. Entonces, aquí le dan clic derecho y vamos a ver la línea de tendencia. Agregar línea de tendencia. Démosle polinómica. Démosle aquí abajo que presente la ecuación del gráfico LR cuadrado. La potencial exponencial y la podemos aproximar a cualquiera de ellas. Miren. El R cuando el R cuadrado tiende a 1, quiere decir que esa ecuación se puede utilizar como una aproximación, ¿de acuerdo? Pero en nuestro caso ya sabemos que es PB igual a nRT. Muy bien. Perfecto. Veamos la siguiente situación. Presión 1. Anoten ahí. Hagan el siguiente gráfico. Tienen los siguientes valores. Presión 1, 0.75 atmósfera. Presión 2, 1.8 atmósfera. Volumen 1, 120 centímetros cúbicos. Encuentren el volumen 2 y hagan el gráfico. Gilmar, ¿cuánto le da el volumen 2? 50. 50, perfecto. Hagamos la tablita que tenemos aquí
con los datos del siguiente problema. ¿Cuáles son mis valores? Muy bien. ¿Cuáles son mis valores de presión? ¿Dónde comenzamos? ¿Cuál es el primer valor de presión, Benji? Correcto. ¿De cuánto en cuánto vamos a ir, Benji? 0.01. Entonces, aquí tenemos ¿cuánto, Nayeli? 0.76. ¿Y vamos a llegar hasta dónde? 1.8. Muy bien. No he dicho nada. Vámonos con el volumen. Calculemos la constante, Benji. ¿A qué es igual la constante? Presión 1, volumen 1. ¿Deben a qué es igual la constante? ¿Cuál es la presión 1 por el volumen 1? Presión 1 por volumen 1. 90. Por lo tanto, la ecuación del volumen va a ser igual a ¿qué? A 90 entre ¿cuánto? Entre la presión. 90 entre la presión. Nos dio 120, ¿no? El primero. Y termina en 50. ¿Cuánto da el segundo, Alison? 50. Ok. Profe, no era el primero, 50. El volumen 1 dice 120, Gilmar. Y usted me dijo que el volumen 2 le daba 50. Sí, tienes razón. ¿Es correcto, Gilmar? Sí, Gilmar, ¿está correcto? sí, está correcto. Ok. Ahora solo seleccionamos ¿para qué? Alison, ¿dónde se quedó? Ok, el volumen le voy a escribir el F2. Va a ser la constante K que nos dio 90 y lo va a dividir entre la presión. Ahora hagamos el gráfico. Le dio ese valor, 120. Ahora solo trasládelo. Néstor, trasládelo, desplácelo hacia abajo. Néstor lo desplazó hacia abajo. Excelente. Benji, ¿ya lo hizo el gráfico? Perfecto, muy bien. Dígame. El 90, recuerde que usted multiplica presión 1 por volumen 1. Hagamos el gráfico. Insertar gráfico. Miren, este quedó un poco mejor. ¿Ya vieron? Que el anterior. Buscan cualquier estilo de gráfico y le damos clic derecho, dar formato al eje. ¿Cuál es nuestro valor menor, Howard? 0.75. Correcto, 0.75. ¿Y el mayor? 1.8. Excelente. Ahí lo tenemos, ¿eh? Le agregamos título a los ejes, el título del gráfico, están las etiquetas, si quieren barra de error. Si le queremos quitar las líneas de cuadrícula, la leyenda, línea de tendencia. ¿Quién permanece constante? La temperatura. Entonces esta aquí
¿Cómo se le llama a este gráfico? Presión versus ¿qué? Presión versus volumen o volumen versus presión. ¿Quién va de primero, Néstor? ¿Ah? El volumen, Benji, correcto. Es el eje Y, muy bien. Entonces, aquí le ubicamos el volumen. Aquí que tenemos precio. ¿De acuerdo? Muy bien. Será hasta el próximo video tutorial.